Bueno, buenas tardes. En esta clase vamos a trabajar con respecto a qué se entiende, qué comprendemos por patrimonio geográfico. El patrimonio geográfico, a ver si se ve mejor, está constituido, dice la definición, por los elementos naturales y culturales heredados del pasado, que dan lugar a formas específicas de la organización espacial o territorial que deben ser conservados. ¿Qué es lo que deben ser conservados? Estos paisajes que tienen elementos naturales y elementos culturales. Generalmente se pasó de un concepto de lo que se entendía como medio geográfico a considerarlo ahora como patrimonio geográfico. El concepto de medio geográfico es como un sinónimo a lo que se considera el espacio geográfico y se define como el lugar en el que se integra el medio físico o natural y el humano. O sea que, como estamos viendo, es una sumatoria de ambas. Se trata de un sustrato físico, o sea, en un continente, compuesto por elementos geofísicos o naturales, pero que también engloba los elementos humanos o culturales. O sea que cuando hablamos de patrimonio geográfico, no solamente estamos hablando de un patrimonio natural, sino es un patrimonio natural que posee elementos humanos o elementos, como nosotros llamamos, culturales. Según el Convenio Europeo del Paisaje, el paisaje, ¿qué es lo que es? Es cualquier parte del territorio cuyo carácter es el resultado de la acción y la interacción de los factores naturales y humanos. Eso es un paisaje, ¿sí? Entonces, una parte de la naturaleza en donde está el accionar del hombre, donde está la mano del hombre. Esto obviamente que es un concepto bastante subjetivo, porque la definición siempre va a ser de acuerdo al lugar en el que se encuentre el observador. ¿Por qué? Porque muchas veces, hasta qué punto determinado elemento es intervención del hombre y está alterando ese paisaje, entonces ya deja de ser un patrimonio, o ese accionar del hombre ha permitido de que ese determinado paisaje sí tenga relevancia patrimonial. Por eso todos estos conceptos son bastante subjetivos. El paisaje también hay que tener en cuenta de que no es algo estático. ¿Por qué? Porque todo paisaje está sujeto a cambios. Constantemente hay modificaciones. Y obviamente que a lo largo del tiempo esto se visualiza de forma más clara. Esto va a generar siempre una transformación del paisaje. ¿Por qué? Porque todo paisaje tiene su pasado. Y ese pasado permite establecer la categoría de patrimonio a los paisajes que van a requerir de su conservación. Entonces acá vemos otro elemento importante, ¿sí? El pasado de este paisaje va a ser lo que va a determinar si este paisaje va a ser susceptible de ser o no considerado patrimonial. ¿Por qué? Porque recuerden que para que un elemento tenga la obligación por el hombre de ser conservado, necesita remontarse, necesita pertenecer a esta categoría de lo que es patrimonial. Con respecto al patrimonio geográfico, lo vamos a dividir de acuerdo al grado de evolución o de transformación que haya tenido. Vamos a encontrar el patrimonio geográfico natural, donde el componente natural va a ser más fuerte y va a estar escasamente modificado por la actividad humana, ¿sí? Entonces, el paisaje natural de escasa relevancia antrópica. ¿Qué significa? Que, por ejemplo, nosotros tenemos un paisaje natural y donde la intervención del hombre a lo mejor simplemente ha sido un camino para poder acceder al lugar, pero nada más. Después tenemos el patrimonio geográfico modificado, donde la huella humana es palpable, pero los elementos naturales se conservan bien.
Entonces, es un patrimonio primordialmente natural, pero sí ha sido modificado. Supónganse con la inclusión de determinadas casas que han hecho como una comunidad o una aldea insertos en este patrimonio. Después encontramos el patrimonio geográfico transformado, que está construido esencialmente por la acción del hombre, por la sociedad y su aparato económico, pero cuyo equilibrio se sostiene y cuyo resultado es un paisaje sostenible. Imagínense, por ejemplo, la construcción de un dique, ¿sí? Y después tenemos el patrimonio geográfico deteriorado, que es un paisaje en el que es necesario intervenir para protegerlo y gestionar su evolución, donde su patrimonio es prácticamente cultural, porque lo natural ha sido destruido casi por completo. Con respecto al patrimonio y el paisaje, el carácter patrimonial del paisaje es lo que ha favorecido las acciones dirigidas a su protección y a su conservación, que era lo que hablábamos hace un ratito. ¿Cómo se interpreta el patrimonio? La interpretación del patrimonio, ¿qué es lo que es? Es un conjunto de métodos y técnicas de comunicación estratégica que se utilizan para revelar el significado de un lugar visitado por un público. ¿Su objetivo cuál es? Conseguir que los visitantes adopten una actitud de respeto y aprecio y que contribuyan a la conservación del lugar. Los programas interpretativos deben ser amenos, breves, claros, utilizando un lenguaje directo. ¿Qué es lo que es la interpretación? La interpretación va a pretender sensibilizar al público y ofrecerle experiencias que ofrezcan un significado y una vivencia, así como la capacidad para observar, explorar y comprender el paisaje. Nosotros tenemos determinado paisaje que muchas veces no es apreciado por todos, porque no conocen. Es como explicarles un cuadro, ¿sí? Todos van a tener una cierta experiencia estética ante lo que ven. Pero si esa experiencia estética viene acompañada de una explicación del autor, muchas veces va a ser, además, un aporte significativo para ustedes, porque no solamente van a contar con la experiencia estética de admirar, de que les produzca algo eso que están viendo, sino también de que puedan encontrar su significado, el porqué, el sentido, la experiencia, los objetivos que tiene el resguardo de ese tipo de patrimonios, etcétera, etcétera, la importancia a lo mejor que tiene para la comunidad determinado patrimonio, que por eso es importante, para la gente de la zona, para el país. Entonces, bueno, por eso siempre es tan importante el tema de la interpretación del patrimonio. ¿Cuáles son los principios básicos para poder interpretar este patrimonio? Según Tilden, sentó las bases de la interpretación a partir de 6 criterios. El primero dice: la interpretación debe explicar cuestiones relacionadas con la personalidad y la experiencia del visitante, ¿sí? Nosotros tenemos que observar y tenemos que ver qué tipo de visitante tenemos enfrente. No es lo mismo, por ejemplo, traer al Cerro Colorado a una persona que solamente conoce ciudades, ¿sí? Y que no ha tenido una experiencia con la naturaleza, que traer al Cerro Colorado a ciudadanos, supónganse, de Perú o de Bolivia, en donde tienen paisajes muchas veces similares, con las mismas características, con la misma influencia aborigen, etcétera, etcétera, que van a estar más familiarizados con lo que se pretende mostrar. Entonces, el visitante, la experiencia del visitante va a ser totalmente diferente en ambos casos. El segundo punto, el segundo criterio, es la información, no es interpretación. La interpretación está basada en la información. ¿Por qué? Porque yo puedo
pararme enfrente de determinado patrimonio y decir, bueno, este patrimonio tiene las características cual, mide tanto, compone tantas hectáreas, su flora y su fauna es esto, es lo otro, y yo simplemente estoy presentando información. No estoy haciendo la interpretación. No es lo mismo que yo haga un recuento de las diferentes especies animales y vegetales que encontramos en la laguna de Mar Chiquita, a que les comente cómo sucedió lo de la laguna, qué es lo que pasó cuando todo el pueblo quedó inundado bajo sus aguas, las diferentes leyendas, lo que sintieron los pobladores de la zona, la gente que nunca se marchó, la gente que volvió apenas bajó la inundación. Todo eso es la interpretación de la información que estoy dando. Y eso va a hacer que la experiencia del visitante sea distinta, sea diferente. El tercer criterio es que dentro de la interpretación tiene cabida cualquier forma de arte. O sea, cualquier experiencia que puede ser una teatralización, que puede ser presentación de afiches, de obras pictóricas, bueno, eso sí van a ser diferentes interpretaciones. El cuarto criterio, que dice que el principal objetivo de la interpretación no es la formación, sino la provocación. ¿Qué significa esto? Cuando nosotros estamos hablando de que yo estoy interpretando el patrimonio, es lo que decíamos recién. No solamente voy a estar dando datos, sino que también voy a estar transmitiendo sentimientos, ¿sí? En esa transmisión de sentimientos, yo, por ejemplo, puedo estar muy enojada y ser a lo mejor un guía de la laguna Mar Chiquita y haber perdido, no sé, la casa paterna en la inundación, y quizás eso a mí me provoca cierto malestar. Entonces, en la información que yo doy a los visitantes es como que termino transmitiendo mi enojo por la inundación. Entonces va a provocar que el visitante vea de mala forma, vea como un acontecimiento negativo la inundación de Mar Chiquita. Mientras que, por ejemplo, en el caso contrario, a mi familia le permitió que la inundación de Mar Chiquita fuera el detonante para un complejo hotelero importante en la zona, entonces obviamente que lo que yo interprete, lo que yo dé a conocer, lo que yo explique con referencia a ese patrimonio va a ser totalmente distinto. La provocación va a ser siempre y va a depender muchísimas veces de la experiencia que tenga ese visitante, ese guía, ese intérprete del patrimonio en referencia a su experiencia personal. Entonces también hay que tener en cuenta eso, tanto como público, tanto como intérprete. Bueno, el quinto criterio, que es la interpretación, debe tener la capacidad de mostrar un todo y debe intentar dirigirse y llegar al individuo también como un todo y no solo como una faceta. Esta cuestión es como un poquito difícil, ¿no? Porque muchas veces nos quedamos en la parcialidad en esta cuestión de la interpretación. Somos personas y como personas tenemos una mirada crítica desde acuerdo a nuestras vivencias y a nuestra experiencia. Entonces muchas veces nos cuesta ser imparciales y tratar de mostrar las diferentes facetas de algo. Entonces nos quedamos con una parcialidad. Tanto como intérpretes o como visitantes tenemos que tener siempre en cuenta esto, de que las personas somos personas. Y esto de ser personas implica de que somos parciales. Siempre vamos a dar un punto de vista de acuerdo a nuestra selección, de acuerdo a nuestra experiencia, de acuerdo a nuestras vivencias.
El sexto criterio habla de que la interpretación dirigida a los niños debe basarse en una aproximación distinta y no en una simplificación de la presentación de los adultos. ¿Qué significa? De que obviamente que a los niños es mucho más importante y provechoso darles un acercamiento mediante lo lúdico, mediante la comparación con lo conocido, mediante el juego, como dije recién, mediante el asombro, mediante lo recreativo, y no hacer como un recorte de toda la información que yo tengo sobre determinado patrimonio. ¿Cuáles son las competencias de la interpretación? Para que el intérprete cumpla con su misión, ¿qué debe hacer? Debe combinar el conocimiento del recurso que se pretende explicar con el conocimiento de la audiencia y las técnicas interpretativas adecuadas. Entonces tenemos primero que es el conocimiento del recurso, saber y conocer sobre de qué estoy hablando, sobre lo que estoy viendo. Segundo es un conocimiento del público. Yo, por ejemplo, si tengo determinado patrimonio, tengo que saber qué tipo de público. No es lo mismo un contingente de personas de la tercera edad a un contingente de un grupo que está terminando su primaria, ¿sí? En un viaje de estudios. No es lo mismo el grupo de adolescentes que viene de viaje de estudios al grupo de adolescentes que hace una salida recreativa pero educativa en mitad de año. Entonces todas estas cuestiones van a hacer de que mi interpretación sea diferente de acuerdo a las necesidades y a las características que tenga cada grupo. Y para ello voy a tener que tener la capacidad de emplear las técnicas apropiadas. Que significa de que muchas veces voy a tener que recurrir a lo lúdico, muchas veces voy a tener que recurrir a la teatralización, muchas veces voy a tener que recurrir simplemente a una información más cruda, más exacta, porque a lo mejor es un grupo de especialistas que no les interesa mi apreciación personal, sino simplemente conocer datos estadísticos o hacer una observación tranquila ellos del tema. La competencia en el conocimiento de recursos, o sea, la misión de los intérpretes es facilitar las conexiones entre los intereses del público y los conocimientos de recursos, que era lo que expliqué recién. Para ello es necesario conocer el significado de los objetos y recursos, ya que los conocimientos son la materia prima, o sea, sobre la cual voy a basar los servicios de interpretación. Para adquirir este conocimiento va a ser necesario leer información proveniente de muchas fuentes, y tengo que corroborar la validez y exactitud de las mismas. Al diseñar el servicio interpretativo, tengo que basarme en que mi información sea exacta y realmente tenga solidez, o sea, no sacar la información de cualquier lado. La competencia en el conocimiento de la audiencia, que es el conocimiento del público que les decía recién, es sumamente importante para saber qué tipo de actividades interpretativas voy a aportar, la información de la audiencia, también el tipo de conversaciones que voy a mantener, va a ser de acuerdo obviamente a la edad, el grupo etario, el grupo socioeconómico al que pertenezcan, etcétera, etcétera, y obviamente las competencias en las técnicas adecuadas. Para enlazar los recursos tangibles con los significados intangibles hay que hacer uso de técnicas interpretativas como por ejemplo los cuentos, citas de textos, actividades prácticas, apelar al humor, a las comparaciones, a las analogías, demostraciones, estrategias de preguntas y respuestas para que no sea simplemente un monólogo de mi parte. La técnica obviamente se va a seleccionar en función del público y del intérprete, porque supónganse que yo soy una persona como bastante tímida, me va a costar bastante hacer el tema de la teatralización, pero sí voy a tener más capacidad para las preguntas y las respuestas. Entonces obviamente siempre uno tiene que hacer en lo que se maneje más cómodamente. El ámbito de aplicación de la interpretación va a ser en el ámbito municipal. La interpretación puede referirse o aplicarse a diferentes ámbitos. Por ejemplo, puede ser un edificio, un área natural, una ciudad. La opción por el ámbito municipal se debe a la consideración de este como el más indicado para poner en marcha programas que hagan compatibles el desarrollo económico y la preservación del patrimonio natural y cultural.
Eh, Nosotros ya vimos las diferentes legislaciones en los diferentes ámbitos, municipal, provincial, nacional y a nivel universal, y sabemos que es realmente de importancia la consideración de que las estrategias educativas orientadas hacia la preservación del patrimonio deben partir de una dimensión social. ¿Qué significa esto? De que yo tengo que hacer estrategias para poder educar a mi público, para poder educar al visitante. Lo tengo que hacer con la idea siempre de la preservación del patrimonio, del cuidado del patrimonio.